Hola, ¿qué tal? Estoy muy contenta de darles la bienvenida a este salón de ensayos. Estoy con una mujer que quiero, que admiro muchísimo, que es un referente solamente para mí, creo que para el Teatro Nacional es un referente. Ha hecho un trabajo muy arduo por sostener un gran espacio como es el Shakespeare y una serie de proyectos alrededor del foro que han generado una serie de cosas muy importantes y de impacto para la comunidad teatral, pero también para la sociedad en general. Muchas gracias por estar aquí. Itari, qué gusto tenerte. Al contrario, muchas gracias a ti por invitarme y también mis respetos y admiración por todos los proyectos que lideras y que has construido Muchas y gracias. que no cualquiera. Pues vamos a empezar. Ahora sí, cuéntanos, Itari, me gustaría como para la gente que no es tan cercana al teatro, ¿no? De Claro. pronto, ¿quién es Itari Marta? ¿Qué ha hecho Itari Marta? ¿Quién demonios, no? Bueno, Itari Marta es bueno, en el ámbito profesional, ¿no? Porque podría hablar de yo como persona, pero soy actriz, a principio de cuentas, una actriz que, o sea, creo que es importante mencionar que soy una actriz que sí me interesa la academia, pero sobre todo me interesa investigar, siempre me ha gustado como no quedarme solamente con una cierta información, sino me gusta investigar y meterme en problemas para aprender, quiero decir, ¿no? Incluso la palabra lírica podría entrar dentro de este universo, ¿no? Pero entonces, bueno, soy actriz, tengo casi 30 años como actriz según la ANDA. ¿Qué? Entonces, bueno, si la Ya, ANDA dice, sí, exacto. Ahí está el currículum. ahí está el currículum. Y en este camino empecé a dirigir, ¿no? Me ha gustado meterme también en ese problema de dirigir. No es un problema, es un decir. Pero me ha gustado también investigar acerca de la dirección y de la producción. Ujú. Porque creo que en este país y en este contexto, si no eres productor, no eres, no eres dueño de tu materia. Eres algo así como una persona que tiene que obedecer. Eso es como un poco lo que yo veo, ¿no? Que Ujú. si tú no eres capaz de producir como creador o como creadora, te pueden llevar al baile muy fácilmente. O sea, el productor te puede decir, tengo tanto, nos vamos a gastar tanto en esto. Entonces, si tú no sabes, Ujú. muy probablemente te lleven al baile, que le dicen vulgarmente, ¿no? Y también siento que por eso tenemos un gremio muy desconfiado. ¿No? Porque algunos abusan, ahora sí que como la canción de, ¿no? Unos quieren ser abusados y otros quieren abusar de ti. Entonces, como que así vemos el gremio. Eh, o sea, no estoy diciendo que todos, no estoy diciendo que no hay personas generosas y generosos, pero en término muy general, más o menos así nos comportamos. Yo no quiero ser de las que abusan, pero tampoco quiero que abusen de mí. Ujú. Y yo creo que eso se subsana sabiendo cosas. Mm. Cosas que generalmente los artistas no quieren saber, porque sumar y restar no quiero saber. No quiero saber del SAT. No quiero saber de estas cosas que determinan la realidad. Yo quiero estar soñando, yo quiero estar haciendo ideas, quiero estar leyendo obras y quiero estar viendo cómo es mi escenografía y cómo es mi vestuario. Y mientras me dejen hacer eso, yo no me meto en lo demás. Y eso a mí me parece un gran acto de irresponsabilidad y de inconsciencia, porque justamente de ahí también se deriva las políticas públicas, por ejemplo, Ujú. o las leyes que tenemos. A mí continuamente me viene a la cabeza y me pregunto por qué las generaciones anteriores a la mía no dedicaron tiempo a hacer una ley de teatros o un Instituto Nacional de Teatro o, por ejemplo, ahora tenemos una ley de ESIS, ¿no? De espacios culturales independientes. Nos llevó una década, imagínate. Pero las décadas y las generaciones anteriores, Nada. nada. ¿Por qué no se dedicaron a su futuro, pero también el de las generaciones que iban a venir después? O sea, total que a las vacas sagradas, ¿no? Pues no les interesó los demás. O sea, les interesaba su universo personal y tener presupuesto para sus obras. Y
ciertos estados de privilegio que eso no tenía que ver con el colectivo, que no tenía que ver con los demás. ¿Tú crees que eso ha cambiado? ¿Crees que hay más gente interesada ahora? Yo creo que sí, tan es así que insisto en que hay una ley de ESIS. Ujú, Ahora, hay una ley de ESIS porque hay unas ciertas personas que dijeron, pues esta es mi trinchera y aquí le voy a trepar, incluida yo. ujú, Si yo pudiera meterme en todas las batallas, te juro que lo haría. Porque además, todas esas batallas que se están librando me van a convenir a mí en el futuro, claro que sí, pero no tengo el cuerpo y la mente y el tiempo para involucrarme en todas esas batallas. Entonces, yo decidí involucrarme en la batalla de espacios culturales independientes, y esto todavía estoy contestando a tu primer pregunta, que es, ¿y luego qué hiciste, Itar y Marta? Bueno, pues ante este panorama que estoy planteando, en donde en mis años, hace 30 años, pues yo lo que veía era que o hacías teatro muy comercial, que tenía que ver con obras que con todo respeto no quiero, y ese respeto es de verdad, ¿eh? O sea, no estoy diciendo de la boca para afuera. O sea, yo respeto que se hagan obras de teatro insulsas, vulgares y, y bueno, banales, ¿no? Oye, pero tú quién eres para juzgar. No, no, yo no las estoy juzgando, pues, ¿no? No soy crítica de teatro, no me interesa. Es, por supuesto, mi perspectiva de cómo yo lo veo. Sin embargo, creo que tiene que existir ese tipo de teatro, pero también tiene que existir otros tipos de teatro. Y había este teatro muy comercial o había un teatro muy institucional, es decir, subsidiado por el gobierno y que se montaban esas obras dentro de teatros institucionales y que en gran parte tenían que ver con esos artistas que se ven el ombligo, ¿no? ujú, Con esta cosa de, no, pues si no le entendiste es porque tú no sabes, porque no entiendes, porque estás en otro planeta, ¿no? Y de ahí, creo que de esos dos extremos, de ahí se deriva que el público diga, el teatro es caro, porque el teatro comercial era muy caro, ujú. o es muy Sí. caro, digo, 5,000 pesos por un boleto, 3,000 pesos por un boleto, pues chin, pues sí, por eso no he podido ir a ver varias, ¿no? Ujú, Porque pues no, o sea, 5,000 pesos, no, pues perdón, es la renta de un mes de, de vida, ¿no? O sea, no, perdón. Y también el otro extremo también fortaleció esta imagen que tiene el público del teatro de que es aburrido o que no le entienden y que es para gente de muy acá, ujú, ¿no? Porque, pues claro, güey, si te estás viendo el ombligo y estás nada más hablando de lo que a ti te importa y como a ti te importa decirlo, sí, pues no, pues sí, perdón, aunque cueste 150 pesos, aunque cueste 30, pues sí, no quiero ir porque pues es tu viaje, ¿no? A raíz de eso es que no solamente empecé a producir, sino que me aventé el boleto de decir, quiero tener mi propio universo. Todo esto sucedió, además, esa decisión sucedió en una coyuntura en donde yo quería producir una obra que se llamaba Estrellas Enterradas, que tenía que ver con las muertas de Juárez. Fue la primera obra que produje en 1900, sí, en 1997, más o menos. Y me acuerdo que es una obra de Antonio Zúñiga, del maestro Antonio Zúñiga, by the way, y que la dirigió Rocío Belmont. En ese entonces, pues todos estos seres no éramos nadie, digámoslo así, ujú, ¿no? sí. O sea, Ujú, el maestro Antonio Zúñiga no dirigía el Centro Cultural Helénico, ¿verdad? ujú, Y entonces, pues nadie nos quería dar un teatro, mm, ni dinero, porque además era un tema que, qué asco, fuchi, ¿van a hablar de muertas? Y además como que no, muertas, no, espérate, espérate. Que además siempre son qué temas fuerte, que, ¿no? claro, son temas que no, mejor no hablemos de eso. Y entonces yo dije, no, nunca más volver a rogar o pedir limosna por un teatro que yo creo que se debe hacer y que se debe ver. Y que además estaba este universo de qué es lo independiente, ¿no? Ujú, Porque desde que tengo uso de razón en esta carrera, se habla de lo independiente. Muy cuestionable, podemos cuestionarlo ahorita o después, no hay problema, qué es lo independiente, ¿no? Pero en ese entonces lo independiente
era muy claro, era sin la iniciativa privada, es decir, sin dinero de marcas, pero también sin dinero del gobierno. Y en ese entonces sí era de a rajatabla, Ujú. sin dinero ni de aquí ni de De allá, allá. ¿no? Y entonces, pues, decidí la absurda locura, de emprender la búsqueda para hacer un teatro. Bueno, pues, hoy por hoy soy directora del Foro Shakespeare desde hace casi 23 años, y también, pues, soy actriz, directora, productora, directora del Foro Shakespeare y generadora de proyectos en general y, sobre todo, por una estética política también, de impacto social. Eso es lo que soy. Y yo y yo Sí, apenas contestaste la pregunta 1 ahorita. está increíble. Justo algo que, o sea, yo admiro muchísimo, en tanto también gestora, productora de proyectos, pues ya uno que está de este lado dice: "Ay, nanita, o sea, yo apenas puedo con mi changarrito", mira, ¿no? Apenas puedo Está muy bonito. con mi changarrito, ¿no? Y de pronto pensar en todo el desarrollo que ha tenido el Foro Shakespeare, pero aparte como el Foro Shakespeare da origen después al 77, la compañía de teatro penitenciario, que es algo bien que también iremos platicando, pues uno dice: "¿Cómo le hace?", ¿no? Porque son muchas cosas, son muchas presiones. Y algo que me gustaría mucho, que platicáramos, un poco pienso que entre el desarrollo del Foro Shakespeare, pero también es el diálogo con el Estado, ¿no? Porque estamos en un momento en el que como que el Estado está volviendo a tener mucha presencia en Sí. el área cultural. Yo leía un artículo que me ha hecho pensar mucho y es algo que una reflexión que le estoy dando vueltas, que decía: "Cuando la iniciativa privada tiene más participación de la cultura, Ujú, entonces el foco se vuelve muy comercial en ujú, los proyectos, ¿no? Se ujú, vuelve si esto va a funcionar y eso le genera ciertos costos al ámbito artístico o cultural. Pero cuando el foco está en el Estado, y el Estado es quien tiene una participación muy grande, se vuelve un coto de poder ujú. político. Totalmente. Y entonces se beneficia a ciertos grupos muy en específico, a ciertas cosas muy en específico, y eso también le pone ahí una cosa a la cultura. Pero además, justo como en este diálogo que tenemos con el Estado, No le pone una cosa a la cultura, le pone un discurso a la cultura. exacto, Perdón, disculpa. no, está muy bien. Eh, y entonces, en este momento en el que estamos, donde también hay algunas, no hay muchas, pero sí hay algunas iniciativas culturales que se han desarrollado, que han logrado sostener proyectos por años, que de pronto en esos ha participado el Estado. ¿Qué pasa, no? ¿Qué pasa con esa relación? ¿Hasta dónde el proyecto es del Estado? ¿Hasta dónde el proyecto del proyecto? O sea, de este grupo de colaboradores que lo sostuvo desde la sociedad civil, en fin. Entonces, me gustaría que platiquemos de esto porque creo que tú sabes y has sabido navegar por años estas relaciones que son muy complejas, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación para ustedes, Foro, para el desarrollo de estos proyectos sociales? Pues, con las diferentes políticas de Estado que les han tocado. Muchachita. Em, a mí, ¿sabes qué? Siempre me cuesta trabajo la diplomacia. Ujú. ¿Por qué hablo de esto? Porque Me gusta mucho que te cueste trabajo. sí, me cuesta Me mucho cae muy trabajo. bien. Te voy a decir por qué. Porque creo que en este país lo tenemos malentendido. Sí creo en la diplomacia. O sea, no creo que no sirva para nada. Lo que pasa es que en un país con estas características se confunde con la hipocresía y con el agacharse, el no decir lo que pienso, el no defender mis derechos en una serie de cosas, ¿no? ¿Por qué digo esto antes de contestarte? Porque me parece que es un tema que yo todavía no logro entender o es un punto que creo que todos tendríamos que poner atención en a qué se refiere la diplomacia, ¿no? Ujú, Antes de hablar de cualquier tema que tenga que ver con relaciones entre Estado y sociedad civil, porque tampoco podemos hablar de este tema sin poner hincapié en ¿cómo vamos a dialogar? ¿Cómo se dialoga ahí? La verdad es que a mí siempre me ha costado mucho trabajo hablar con el Estado. ujú. Em,
porque sí creo que la sociedad civil tendría que ser un aliado o tendría que amarse al Estado, Ujú, ¿no? Eh, la ecuación más virtuosa que veo yo para incluso el desarrollo de la cultura es la iniciativa privada, la sociedad civil, que no es iniciativa privada, ojo, porque a ujú, mí muchas veces me han dicho que yo soy iniciativa privada. No, yo soy sociedad civil activa y sustentable, pero no quiere decir que yo sea iniciativa privada. Iniciativa privada es máxima ganancia o, ¿no? Vaya, empresas con ciertas características que sin duda no se parecen a la sociedad civil. Y el Estado. Es decir, esos tres fuentes, no solo de financiamiento, sino de creatividad y de ideas, si están juntas, entonces es ahí donde puede desarrollarse la cultura como herramienta, no solamente para el entretenimiento, sino también para el desarrollo humano, para la prosperidad, para la sanación. Y bueno, aquí me podría estar como un año porque me gusta justamente, o me he dedicado justamente, no necesariamente desde la academia, aunque sí también, a entender cuáles son los beneficios que tiene la cultura, el arte dentro de una sociedad, ¿no? ujú, Entonces, lo que creo que ha sucedido o lo que nos pasa en estos años que he estado ahí es que el Estado siempre ve a la sociedad civil como un enemigo, como algo que es caótico, como algo que les va a quitar poder, que les va a quitar territorio, que no se puede dialogar con ellos, que son rebeldes, que son anarquistas, que son marihuanos, que son, ¿no? O sea, hay una serie de percepciones que tiene el Estado con respecto a los creadores, pues que es sumamente aclichesada y además, pues muy lejos de la realidad. Entonces, en estos años sí he aprendido a comunicarme con el Estado, pero siempre desde un lugar de sociedad civil, ¿no? Incluso de cuestionamiento. También, sí, ¿por qué no decirlo? De rebeldía. Pero siempre me ha costado trabajo entender por qué eso está mal o por qué alguien lo vería como algo negativo, ¿no? Eh, cuestionar a una autoridad o a una institución no es nada más que cuestionarnos a nosotros mismos y por lo tanto avanzar, me parece, ¿no? En el comunicado que justo escribimos sobre la compañía de teatro penitenciario, así empieza el comunicado. Hay que ver a las instituciones, hay que vernos a nosotros mismos, porque de otra forma, ¿cómo avanzamos? Si tú no te ves en el espejo y dices, oye, a ver, espérame, no sé si hoy estoy bien peinada, no sé si hoy me veo bien o yo me siento bien ante el espejo, pues entonces, ¿cómo puedes realmente hacer una modificación, un cambio? Digo, estoy poniendo un ejemplo muy banal, ujú. pero creo que tiene que ver con eso. O sea, ¿cómo vamos a ver que algo se tiene que cambiar o desarrollar o modificar si no somos capaces de vernos a nosotros mismos en ese espejo? Y para el Estado, ese espejo, entre otras cosas, es la sociedad civil haciendo arte o haciendo cultura. Entonces, para mí siempre ha sido muy difícil ese diálogo porque el Estado siempre quiere controlar, creo que no se necesita. Ahora, también creo que somos un gremio, o al menos en el gremio en el que yo me muevo, porque no conozco todos los gremios, pero sí sé que los artistas, al menos en este país, estamos poco organizados, somos poco solidarios. eh, no nos interesa dedicar tiempo al colectivo. Eso nos divide y nos hace débiles. Nuestra relación con el Estado ha sido agachona, ha sido débil, ha sido poco propositiva. Entonces, este virtuosismo de involucrar incluso a la iniciativa privada, pues no ha podido ser porque pues lo que ve la iniciativa privada, ¿no? Es, pues esos se están peleando, ¿no? Es un desmadre. Es un desmadre. Sí. Primero se están peleando entre ellos, Ujú, ¿no? Que además el Estado varias veces nos lo hizo saber, ¿eh? ujú, Así de, bueno, pero ustedes como artistas quieren exigir, pero se están peleando entre ustedes. Y además no leen, y además no escriben, y además no saben defender, y además mira qué rebeldes son, y además no saben argumentar, y además mira qué poco diplomáticos. Entonces, yo tomo el poder, ¿no? Es como tener un papá, ¿no? ujú. Y ahora
justo ahora, tenemos un papá que además sí es controlador, que sí te dice qué hacer y además te dice, y no necesariamente quiero que vivas en mi techo y no necesariamente te voy a dar de comer. Entonces, es una relación todavía más áspera porque si de por sí estábamos precarizados, ahora tenemos que repartir menos con más personas. Ujú. Eh, entonces, bueno, que yo creo que han habido gobiernos que han sido más demagogos, es decir, ¿no? Que se han parado el cuello diciendo que hacen más cosas y etcétera, pero finalmente el arte siempre es el último de la fila. Y yo creo que no es el último de la fila por acaso. Creo que justamente somos los Con últimos de la intención. fila con toda la intención, alevosía y ventaja. Así de, no queremos tener un pueblo consciente, no queremos tener un pueblo educado, empático, no, porque es mejor la ignorancia y es mejor tener artistas peleándose entre ellos y haciéndose funas unos contra los otros, porque claro, pues así es mejor, así controlamos mejor. Tenemos un pueblo que es más fácil de manipular y de pasar por encima de ellos y de ellas. Entonces, no es por acaso que cada vez que se habla de la cultura es el último de los temas. Lejos de es que no sirve para nada, porque creo que muchos artistas incluso o yo he escuchado a muchos artistas decir, es que el arte, bueno, no sirve para nada, es nada más ahí, bueno, pues para recordarte que eres humano y para, bueno, que eso es para mí importantísimo, ¿no? Recordarte que eres Tremendo. humano, wow, ¿no? Pero bueno, ok, no, es que el arte no tiene que servir para nada, el arte nada más es, ok, sí, de acuerdo, me parece que sí en un sentido, pero me parece que no en otro y que hay que reivindicarlo porque si no, entonces, pues nosotros mismos estamos generando estar hasta el último de la fila, ¿no? Y por eso no hay tampoco, pues, interés en la iniciativa privada de involucrarse y tampoco hay el interés del Estado de involucrar a la iniciativa privada porque entonces nosotros tendríamos más recursos para decir discursos que no necesariamente apoyen al gobierno, ¿no? De hecho, insisto en que la cultura y el arte, su misión, esto dicho por Shakespeare, es la crónica y el reflejo del presente y decirte, mira, ahí está el espejo, ¿cómo ves? ¿Le seguimos por acá o le cambiamos? Entonces, bueno, en resumidas cuentas es eso. Los procesos han sido siempre muy difíciles, muy ásperos. Es complejo. Pienso, por ejemplo, con todo esto que nos pasó en la pandemia, ¿no? Ujú, Que además sí creo que quizá no somos tan conscientes, pero sí hay un gremio teatral antes y después de la pandemia. Hay muchas cosas ujú. que venían de alguna manera desarrollándose, como cultivándose, se desplomaron por completo y ya no volvieron como a cierto lugar en el que estábamos. Pero justo hablábamos, un poco de, digamos, el poco interés que como gremio hemos tenido en este trabajo colectivo. Que Ujú. aparte a mí me llama mucho la atención, siento que hay una dislocación ahí del discurso, porque por un lado tenemos colectivos, tenemos compañías, tenemos, grupos donde decimos: "Sí, seamos todo horizontal, seamos, ¿no? O sea, como tengamos esta cosa, eh, de la colectividad". Y sin embargo, estas colectividades Ajá, no logran hacer una gran colectividad, ¿no? O sea, no ajá, logran conformarse, no logran conjuntarse. sí. En todo este trabajo, reconozco mucho el trabajo que han hecho los espacios culturales independientes a través de Recio, del que Ujú, tú formaste parte junto con otros más. Y creo que son uno de los pocos ejemplos como de ese empuje desde la sociedad civil hacia algo colectivo que dure y que perdure para otros, no solamente para mi proyecto, ujú. mi obra, mi cosa en particular. ¿Qué aprendiste de esa experiencia o cómo fue esa experiencia de construir una ley de espacios culturales independientes? ¿Qué implicó ese trabajo, no? Que sí llegó a un resultado final. Híjole, es que me haces preguntas muy interesantes, pero que son muy complejas de responder, por eso tal vez mis respuestas son kilométricas, porque además
me vienen ideas a la cabeza, porque justo en la pregunta anterior, también ahorita que estoy escuchando la siguiente pregunta. Pues claro, ¿qué función o por qué aparecieron los independientes? Esos seres esos que demonios quieren, ¿no? O sea, y de alguna manera nacimos por ser contracultura, ¿no? Cuestionar y hacer notar por qué no tenemos esto, por qué no tenemos lo otro, o por qué tiene que ser así o así, por qué no puede ser asá, ¿no? Y entonces, la pregunta que me haces ahorita es que yo creo que tenemos tanto tiempo, así como el machismo, ¿eh? Y como muchas otras actitudes, tenemos mucho tiempo repitiendo un mismo discurso. Entonces, cuando surgen palabras como colectivo, ¿no? Como que las asumimos como desde la moda o desde lo superficial que significa ser un colectivo, ¿no? O ser un socio, ¿no? Oye, es que quiero que trabajemos en colectivo. Ah, muy bien, pero entonces tenemos que asumir las responsabilidades en colectivo. Y yo siento que eso no tenemos la madurez para hacerlo o que simplemente no sabemos cómo hacerlo. Eh, a mí me ha sucedido mucho que, oye, yo quiero trabajar contigo. Ok, mira, yo trabajo en colectivo, ¿no? Y en colectivo, estas son las reglas del juego. Ah, sí, sí, qué padre, ¿no? Porque al principio siempre hay mucho entusiasmo para cualquier proyecto, porque además nos encanta nuestro trabajo. Entonces es de, oh, sí, qué emoción, quiero trabajar contigo. Ajá. Pero poca gente sabe cuántas horas trabajo yo, ¿no? Ujú. Por ejemplo, hay gente que me dice, oye, pero qué horror ser tú, ¿no? Porque trabajas 16 horas diarias, tu vida social es profundamente cuestionable y pues, ¿qué onda con tu pareja o no? ¿O sí tienes, o tienes mamá, o tienes perro, o sí descansas, o cómo está el asunto, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que trabajar de manera independiente y colectiva y en sociedad, y además tú incluiste una palabra, en horizontalidad, en una sociedad machista, jerárquica y vertical, pues creo que nos faltan otros 80 años, porque, insisto, una cosa es decirlo y otra cosa es hacerlo. ¿Qué me ha implicado todo este proceso, todo mi camino? Porque además, evidentemente, mi camino o el camino que yo he decidido seguir o transitar es atípico. O sea, no necesariamente es, entonces eres actriz, entonces tienes que hacer A, B, C y D. No. O sea, sí soy actriz, pero también he dicho, ¿y por qué A, B, C y D? O sea, si yo quiero X, Y, Z o F, Y, 2X, o sea, es decir, ¿por qué tengo que hacerlo como lo hace todo mundo? Pero la libertad cuesta un chingo. O sea, poder pararme aquí y decir, es que mira, yo hago lo que se me da la gana. Y cualquiera diría, ay, qué soberbia, esa mujer es muy soberbia. Me lo han dicho varias veces. Ay, es que qué soberbia, güey, ¿no? Bueno, pues sí, claro, se necesita cierta soberbia para ir por encima de las cosas que están. Estoy de acuerdo. Se necesita esa soberbia, ¿no? Pero también respondo a esa soberbia, ¿eh? O sea, es decir, mi libertad de ser, para quien lo considere así, soberbia, me implica a mí trabajar 16 horas diarias y tener la vida personal que a mí se me da la gana tener también, ¿no? Porque incluso hay personas soberbias que han dicho, oye, vamos a invertir tiempo en cuestionar a la vida personal de Itar y Marta, ¿no? Ujú. Pues sí, güey, pero, o sea, literalmente, ¿qué te importa? ¿No? Y literalmente, para lograr los resultados recio, la ley de espacios culturales independientes y así, tiene que ver con tiempo, con compromiso, con que hablar de horizontalidad no es de la boca para afuera, con que es que, pero entonces, ¿cómo le hacemos para ser horizontales? Mira, yo he probado varias formas de ser horizontales. Pero lo que veo es que, insisto, tenemos que estar conscientes todos de la responsabilidad de lo que implican esas palabras. Y no solamente es leer, es aventarse el tiro de vamos a vernos a la cara y vamos a discutir. Oye, pero discutir es pelearse. No, discutir no es pelearse.
Discutir o conversar o estar en un versus significa que tú argumentes y yo también argumente, que probablemente tú te enojes y probablemente yo también. ¿Y qué? ¿Qué? O sea, ¿cuál es el problema? No podemos dialogar, ¿no? Es que a mí me asusta que tú te alteres. A mí me asusta que tú no te alteres. A mí me asusta que no te importa qué es lo que está pasando. A mí me asusta que hables de colectivo y luego, cuando no te conviene, ya no seamos un colectivo. A mí me espanta tú vayas y digas que eres mi socio o mi socia y que te quieres rifar conmigo, pero a la hora de los De los guamazos, putazos, sí. ya no. Págame, págame, porque es que yo, pero no estabas tan entusiasmado o entusiasmada. Sí, pero es que ya vi cuánto implica de trabajo sostener esto y ya no me gustó. Ah, no, pues es que, a ver, y entonces tiene que ver con una madurez. No es que yo sea el ejemplo a seguir, ni mucho menos, o sea, obviamente no. Pero cuando dices soy un referente, pues sí, ¿no? Es como cuando dices vivo entre, no sé, entre Colima y Guadalajara. Ah, bueno, ahí hay un referente de algo. Yo me muevo para la izquierda o para la derecha. En ese sentido, sí, sí puedo ser, ¿no? Eso, tal vez. Pero insisto, todo con el afán de mejorar mis condiciones, ¿eh? O sea, es para mejorar mis condiciones laborales en el futuro. Y si además soy coherente diciendo en que trabajo desde lo comunitario, desde lo colectivo, desde no sé qué, pues entonces coherentemente tienes que pensar en los beneficios a los demás. Ahí es donde se atora el tema. En el beneficio hacia los demás. Ay, ¿por qué voy a dedicar tiempo para Ale Aguilar? Qué hueva. ¿O por qué voy a dedicar tiempo para Itar y Marta? Me cae mal. No, es que esa persona, guaca. Sí, pero a mí qué me importa. Si no vivo contigo, no me importa. Trabajo para alguienes que probablemente ni me lo van a agradecer, que no les importa un pepino mi vida, pero que es necesario que hayan mejores condiciones para todos para que de rebote me toque a mí. Porque alguien me decía, uy, pues tú has de tener un karma por ahí cargando, ¿no? O sea, yo creo que tú quieres limpiar las culpas de todas tus vidas pasadas. La verdad, no. O sea, no es por ahí. Sí tiene que ver con un impulso egoísta, o sea, de beneficio propio. Por supuesto que sí, pues, ¿qué creen que estoy loca o qué Sí, chingados? sí, no ¿No? tienes por qué ser, Carmelita de los pies No, descalzos, y por además a mí supuesto. ni me interesa, ¿no? Porque además, si así fuera, pues sería mucho más paciente. Sí. No, no va por ahí. O sea, va por desarrollarnos todos. Porque además, cuando hablamos de industria cultural, por ejemplo, pues entonces, ¿cómo demonios vamos a hacer una industria cultural si nos estamos peleando entre nosotros, si no nos importa las políticas públicas, si no nos importa tener leyes? Oye, cuando el medio restaurantero se está cayendo a pedazos, se reúnen y hacen un comunicado del, miren, los restauranteros, esto. Y no creo que porque se caigan muy bien todos y porque sean hermanos y hermanas de la caridad, sino porque dicen, oye, esto es una industria, este es un negocio y juntos vamos a poder presionar, digámoslo así, porque además, insisto, las peticiones de todos los sectores de una sociedad pues son tan brutales y tan monumentales que el gobierno pues no le alcanza la vida para atendernos a todos. Pero entonces, ¿quiénes tienen que decir, oye, Yo. esto, ¿no? Pues somos la sociedad civil activa, porque además cuando nuestros presidentes hacen el famoso, sí, acepto, ¿no? Y si no, que el pueblo me lo demande, ¿no? ¿Y dónde demonios está el pueblo? Pero además el pueblo no va a estar de a uno por uno. No nos pueden atender a 402 millones. No. Ujú. Entonces tenemos que estar organizados. Tienen que haber ciertos procesos para que sí se atienda y para que sí el gobierno tenga el tiempo y además la consideración de dar ese espacio. Entonces, siento que en resumidas cuentas es muy complejo hablar de este tema porque son años de actitudes que hemos repetido de una forma que además las palabras de moda no lo van a cambiar y que para ser coherentes con eso hace falta un proceso de diálogos y de varios años de escucha y de ejercitar eso, ¿no? Así como los círculos de mujeres y las feministas y, ¿no?
ese movimiento que en este país es tan poderoso. Pues sí, pero eso tendríamos que hacerlo en varias otras áreas de nuestra vida y de nuestro gremio y de nuestra comunidad que no hacemos y que también es necesario para justamente cómo enfrentar eso que llamamos colectivo. Entonces, estamos en proceso de, y lo que se refiere a mí es que yo también estoy en proceso de, pero lo que sí es que estoy convencida o sea, estoy convencida y voy a dedicar el tiempo que sea necesario para trabajar en leyes. Es muy desgastante porque nadie te lo agradece. Es más, hasta podría yo cerrar diciendo, hasta tengo enemigos por ese tema, por esos temas. ¿No? Entonces, claro, soy una persona que mucha gente dice, ay, no, pero pues es que te pones acá o te pones loca o, perdón, pero en qué momento decir lo que uno piensa y decir, oye, respétame, eso está mal visto? No, mi cabeza no, a lo mejor tengo un Asperger o algo así, pero no logro ver en dónde eso es algo negativo. Es que te altera. Sí, pero ¿hasta qué punto tengo yo que aceptar que me faltas al respeto antes de alterarme? O sea, entonces, ¿cuántos niveles de faltas de respeto tengo que pasar para que por fin yo diga, ya, se acabó esto, ¿no? Entonces, este proceso a mí me convence mucho de que eso es lo que quiero hacer, de que sí quiero seguir trabajando para el bien común, porque lo crean o no, sí me interesa auténticamente, porque por todo lo antes mencionado, pues, pero también porque me interesa hacer un mejor territorio, pero ¿cómo es que eso genera enemigos, no? Justo eso quiero como platicar. O sea, yo te admiro mucho porque para mí eres un referente de liderazgo Pero femenino. eres una grosera, No. faltona de respeto. Cállate, ¿no? Y ahorita, venga, venga. No, no, pero eres un referente de liderazgo femenino en este sector, porque siento que además, como que y lo he visto conmigo, pero lo he visto con compañeras. Sí, No, a nadie nos enseña a las mujeres a ser líder, ¿no? Porque de entrada como que la sociedad no espera que seamos eso. sí, no. Ajá, o sea, como que no en la escuela, no te lo enseñan en la casa, en las relaciones, ¿no? Pero de pronto, quienes por alguna razón tenemos esta inquietud, o esta hormiguita, o esta necesidad, Sí, pues ya estamos ahí puestas. sí, Y la cagamos en muchas cosas, seguramente. afortunadamente. Pero yo siento que hay una demanda hacia las mujeres y que además como que uno pensaría, bueno, pero este es un sector muy progresista, muy de izquierda, muy de que el género, muy de que, ¿no? Sí, Y entonces entra en todo este mismo discurso o esta contradicción de que el colectivo, que la horizontalidad, pero bueno, entonces si una mujer nos lidera, pues todo está bien, ¿no? Porque nosotros creemos que las mujeres igual son seres humanos que también pueden, ¿no? Llevar proyectos, etcétera. Pero resulta que en la realidad no. O sea, en la realidad las mujeres en este gremio nos enfrentamos a muchas cosas ujú, que yo de pronto veo a mis compañeros hombres que ujú. están en posiciones de poder como mucho más tranquilos, Claro, relajados, con una mejor reputación, ¿no? claro, Con más presupuesto, claro, con más espacios, porque pues es el compañero, ¿no? Entonces, claro. compañero lo vamos a invitar porque, no, pues él lo hace muy bien, es muy increíble, muy tremendo. Y entonces para mí eres un referente en eso, porque siento que no te has hecho chiquita, que no has dicho, no, bueno, les cayó mal lo que dije, pues no lo voy a decir, me lo voy a aguantar, me voy a comportar diferente. Pero ¿qué implica No, pues eso? implica todo, implica llorar en tu casa, ¿no? O sea, porque claro, es muy posible que todo el mundo, bueno, no sé, o que alguien se imagine que yo, escucho un comentario negativo o lo que sea y que, ¿no? O sea, y que no, no, soy de acero o qué. No, claro que, y bueno, tengo una cantidad de anécdotas muy importantes, acerca no solo de funas, sino de chismes y de mitos alrededor de mi persona, ¿no? Que además cuando alguien
o me llegan a mis oídos, pues bueno, ahorita ya es otro el asunto, ¿no? Pero ojo, tengo veintitantos años haciendo esto, ¿no? Y al principio y en muchas ocasiones, claro que me encierro en mi casa a berrear, a chillar y a decir, no, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Entonces, la verdad es que en mi vida íntima, personal, me ha costado mucho trabajo, me ha costado muchas capas envolventes de mi estómago y de mi corazón. Ha sido muy duro porque además progresistas somos hasta cierto punto, ¿no? Hasta donde ahora sí que el inconsciente colectivo llega. Porque Ujú. también somos parte de este inconsciente colectivo y de este país. Y si nos faltan 100 años para tener un equilibrio entre sueldo, ¿no? Entre hombres y mujeres. Imagínate lo que nos falta. Entonces, lo que yo he visto es que si un hombre dice o pide respeto, no, es que es muy cabrón, es un hombre con carácter, es un hombre fuerte y responden a ello. Pero si una mujer lo hace, es como, está haciendo un berrinche, está siendo emotiva y está siendo caprichosa. A mí en varias ocasiones me han visto con desdén, ¿no? Así de, ¿pero por qué llegas con la espada desenvainada? Pues porque llevo 6 meses pidiéndote que por favor, de diferentes formas, diplomática, no diplomática, con moñitos, sin moñitos, y no me pelas. Pero cuando pegas un grito, ahí sí. Entonces parece que la estrategia y que creo que lo vemos en muchas áreas de nuestra profesión, en nuestro gremio, es que el que chilla le hacen caso, ¿no? El que llora le hacen caso. ¿Por qué? O sea, ¿por qué tendríamos que llegar a ese punto? Y entonces en la mujer lo que quieren ver es alguien amable, súper amable. Las mujeres somos amables, mamás, sonrientes, dulces, ¿no? Cariñosas. Y si no eres eso, entonces, ¿qué te pasa? Y entonces luego es, no, 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 no. Por supuesto que yo sigo viendo eso. ¿Por qué no me detengo? Porque no se me da la gana, porque no me voy a suicidar por nadie, de ustedes. Antes, o sea, ahora sí que antes de logro 2, 3 objetivos. Más bien, es que tú no me vas a decir a mí hasta dónde yo, ni lo que soy, ni hasta dónde tengo que llegar. Pero esto son años de una mamá feminista, son años de no me importa, porque además soy necia. O no sé si necia sea la palabra. Soy Capricornio. Entonces soy muy disciplinada, muy constante y mucho. He aprendido mucho, he aprendido a hacer Excel, he aprendido a leer muchos libros que no tienen que ver con el teatro, sino con otras disciplinas, con otras cosas. Leo mucho, dedico mucho tiempo a eso, ya que no tengo vida personal, pues entonces estudio mucho, me preparo mucho para las cosas. eh, y lo que creo es que así como el feminismo, pues también nosotros tenemos que transitar esos aprendizajes. ¿Y sabes qué me he dicho a mí misma? He trabajado mucho con la palabra culpa, porque cuando te funan o cuando ¿no? Entonces te sientes muy culpable y dices, Soy un fracaso, ya no lo hice bien". ¿Y sabes qué? Sí, estoy aprendiendo. Vengo a este planeta escuela a cagarla y aprender. Y mañana lo voy a hacer mejor. Y mañana de otra forma, y otra forma, y de otra forma, y de otra forma, y de otra forma, porque auténticamente me interesa mi trabajo y mi proyecto y lo que hago. Creo en él, tengo fe en ello. Entonces, pues, ¿eso qué? O sea, ¿eso cómo me lo tiras? Eso no es, incluso cuando hablo con mujeres acerca de proyectos, Ujú. ¿no? Que me dicen, oye, pero ¿y entonces qué hago? ¿No? ¿O cómo se hace? ¿O qué? Podría decir disciplina, compromiso, pero también tiene que haber mucha convicción. Es decir, si te interesa realmente hacer tu proyecto o no te interesa hacer tu proyecto. Y por eso las mujeres somos más contundentes, porque como se nos cuestiona todo el tiempo, entonces tenemos que estar todo el tiempo convenciéndonos de, no, sí, no, sí, sí, y de analizar si sí o no, y decir, no, sí, y entonces lo hacemos, se nos exige tanto que entonces no solamente argumentamos, sumamos, restamos, redactamos. ¿Quieres que sea diplomática? Soy diplomática.
¿quieres que te cuente un chiste? Te cuento un chiste. Lo que pasa es que nos exigen tanto que, pues, claro, y entonces hay que hacerlo. Hay que transitar todo eso, todo ese camino. Es que no lo voy a hacer por nadie, por el otro, no, 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 hazlo por ti. Cuando me preguntan, yo les digo, no, hazlo por ti. Es que me lo merezco o no me lo merezco. Tú sientes que te lo mereces, tú quieres hacerlo, déjate de merecer o no. ¿Tú quieres hacerlo? O sea, ¿realmente lo quieres hacer o no? Sí, sí lo quiero hacer. Ah, pues chíngale. Ujú. Pues vamos, sigue, vamos, no dudes. Ahora sí que la duda es del diablo. Entonces, tú vamos, 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 hacia adelante, hacia adelante. Lloras 2, 3 días, te azotas 2, 3 días, te buscas un círculo de confianza y vamos, seguir y seguir y seguir, porque de eso se trata, de seguir adelante. No sé si contesté a tu pregunta, pero No, pero no, o sea, ¿cuál sí, era la sí, pregunta? no, no, Ah, sí, sí. más Oh, bien me quedé pensando, no, me da mucha luz y creo que porque a veces pareciera como que, pues es que ella lo hace ujú, porque se le hace fácil o puede, ¿no? Pero mm, justo esto que nos cuentes ahorita, pues es que no, es la lucha de todos, ¿no? Y es simplemente como sí, sostener esa lucha. O sea, como que yo en muchos momentos llevo 7 años con Matryoshka y ha sido, un que mm, ya lo quieres dejar. no, no, no. Así aventárselo en la cara a todos, Muchas chinguen. veces, Así, o sea, todos los días hay un todos momento los de, días. híjole, y si tan solo tuviera un trabajo, ¿no? Estable de Estable, donde 9 a alguien me 6. paga, ¿no? Y yo no me tengo que preocupar por nada, ¿no? A veces parece el sueño. Y cuando he estado en ese lugar, digo, ay, no, esto no es para mí. Ujú. Pero es un reto todos los, o sea, sostener un proyecto así, pero aparte como que dices, bueno, el reto ya es suficiente, ¿no? Sostener el proyecto es suficiente, Ujú, pero además hay como todo un gremio, ujú. una comunidad Sí, que no lo hacen más fácil, no, al contrario, ¿no? Y entonces, pero en todos los gremios. sí. Y que justo pensaba en una psicóloga que hablaba sobre el tema de la comunidad, porque ahora estamos muy de que la comunidad, chalala, y la comunidad de esto y la comunidad del otro, pero la comunidad por sí sola no es sana. Hay comunidades que pueden ser muy sanas y muy edificantes y muy Ujú, que te abrazan, que te suman, que te dan, ujú, pero la palabra o el concepto de comunidad no necesariamente implica algo ujú. positivo. Sí, así Se como construye en positivo, o claro, no, ¿no? claro. Eso mismo tendría que ver con la mayoría, ¿no? Esta cosa de las masas, Ujú, ¿no? Sí, he tenido muchas reflexiones y muchos cuestionamientos, incluso en mesas redondas, sobre esta cosa que llamamos la mayoría. Si la mayoría es la que debería de decidir mm, quién es nuestro gobernante, por ejemplo, ¿no? ujú, Eh, si la mayoría tendría que decidir si quién es nuestro sistema judicial, ¿no? En ujú. una mayoría en Sí, donde no lee, donde su programa favorito es La Casa de los Famosos. Entonces, ahí hablar de comunidad, pues claro, sería cuestionable. claro, claro. Y en muchos sentidos este país, hablando del tema de las mujeres, pero es que el tema de las mujeres en realidad creo que atraviesa muchas otras cosas que no tienen que ver exactamente con las mujeres. Pero Totalmente, en este país en el que hay tanta misoginia y que esa misoginia se ve en muchas otras cosas, no solamente en la violencia hacia las mujeres, sino en los hombres, cómo se relacionan con ellos mismos, cómo se relacionan con otros hombres, cómo se relacionan con el colectivo, ¿no? Cuando se sí, ponen al frente de un proyecto, sí, cuando lo lideran, cuando, este, no sé, a mí de pronto me abruma el problema y también de pronto como que yo venía mucho de esta escuela feminista, no estaba 100% convencida, pero venía mucho de esta escuela feminista de que los hombres no son nuestro problema, ¿no? Los hombres no son algo que nosotras tengamos que arreglar, ujú, ¿no? Pero justo ahora es tan grande y la influencia, a pesar de todo lo que hemos cambiado nosotras, mm, está ahí. Y en ese sentido, quizá esto nos lleva a platicar sobre, pues, este grandísimo, enorme proyecto que hiciste,
de trabajar con la compañía de teatro penitenciario, de formar una compañía allá adentro, y que un poco pienso como, pues fue un proyecto que le apostaba a trabajar con esos hombres, ¿no? ¿Cuál es esa historia? ¿Qué implicó? ¿Cómo fue que surgió? Y bueno, ahora ¿en qué lugar está? Y me está interesando mucho esta conversación porque también estoy pensando mucho en los procesos, en lo que implica sostener un proceso. Porque siento que también estamos acostumbrados a hacer procesos cortos, como me comprometo de aquí en este proyecto, leemos la historia, o bueno, no sé, como, ¿no? O generamos el proyecto, da unas funciones, o se expone al mundo y como que ya, chao, ¿no? No lo vemos como un proceso, ¿no? Ujú, Como ser parte de un cambio histórico. Eh, y estar nadie de acuerdo conmigo, ¿eh? No estoy diciendo que nadie tiene que compartir mi opinión, pero yo creo que el arte y la cultura tienen incidencia cuando es un proceso, es decir, que acompaña nuestra vida, que es a largo plazo. A mí o tener los proyectos que tengo no me ha sido sencillo para nada. He tenido que luchar muchísimo, trabajo muchísimo, o sea, muchísimo, muchísimo, pero porque a mí me interesa el proceso. O sea, me interesa, por supuesto, el objetivo, porque, insisto, soy Capricornio, entonces sí tengo muy claro ciertos puntos de llegada, pero me queda claro que hay que transitarlos. Todo esto para decir que yo veo un país que tiene 11 mujeres desaparecidas o asesinadas diariamente, ¿no? No hablar del número de desaparecidos también hombres, ¿no? Y podría así hablar de varios sectores o de varios lugares de nuestra sociedad que creo que son preocupantes, ¿no? Pero a mí siempre me ha parecido que, o sea, no me gusta el papel de víctima. ujú. No sé si lo veía así desde niña o cuando era joven, si la palabra víctima estaba tan presente, ahora sí, está muy presente. No me interesa ser víctima de nada ni de nadie, ni de las circunstancias, ni de la vida, ni, o sea, me molesta mucho cuando alguien dice, es que alguien más me hizo tal y no sé qué. No me gusta ese personaje. No, tampoco es que me guste el personaje del héroe, ¿no? O sea, tampoco. No va por ahí. No, no es o víctima o victimario, no, no va por ahí. Hay otros personajes en las obras de teatro, ¿no? Ujú, Como el comendador, no sé, el gerente. Hay muchos personajes. El soldado, el guerrero, la Lady Entonces, desde esa perspectiva, siempre me ha interesado, pues, involucrarme en proyectos que logren una incidencia. El proyecto de Santa Marta surge por toda la conversación anterior, por el contexto como ciudadana también, ¿no? Como parte de una sociedad en donde el destino de una actriz con estas características físicas era esto, y como mamá o como mujer esto otro, y como, ¿no? Y que nada se puede hacer para cambiar esa circunstancia. O sea, vivimos en un mundo en donde y nada podemos hacer, fíjate, chin, ¿no? ujú. No, y no quieres cambiar el mundo porque, o sea, no seas soberbia y, o sea, no. Entonces, a mí me tocó conocer la cárcel a través de una mujer que se llama Sara Aldrete y de otra mujer que se llama Karina Sosa. Ambas eran muy amigas y ellas me contactaron para dar a conocer una compañía de teatro penitenciario independiente en la penitenciaría de Santa Marta femenil. Menil, ajá. ¿Ok? Me invitan a conocer ese universo. Ahí conozco lo que pasa dentro de las cárceles. Podría estar 37 horas hablando de eso. Ahorita no me voy a clavar en eso, pero además como sí soy una ansiosa, Ujú, digamos, porque pues sí, tengo este trastorno de ansiedad, entonces soy muy obsesiva con cosas, ¿no? Y esa fue la puerta para entender qué representa, más de qué pasa, qué representa las cárceles dentro de una sociedad. Y lo que sucede en nuestro país en las cárceles es brutal, brutal. O sea, se les caería ahorita la quijada 3 veces y la baba
30 veces. Entonces, conozco lo que pasa en las cárceles, conozco esta compañía, me involucro en hacer un primer proyecto con Sara y muy pronto me doy cuenta de que Sara de alguna forma me estaba utilizando o nos estaba utilizando para que Ujú, conocieran su caso, porque las cosas son muy difíciles con respecto a la justicia en cualquier país, pero en este, pues imagínate, ¿no? ¿Cómo me hacen justicia? Y entonces la forma de hacer justicia es exponerme al mundo y decir, esto me pasó. Y de ahí que unos que se sienten víctimas digan, es que ese personaje mira cómo me ofendió. Sí, lo que pasa es que la justicia no es ni la imagen de la víctima ni del victimario, es el hueco que hay en el centro. Es ese hueco que existe, esa es la justicia. Por eso la justicia es ciega, porque realmente no sabemos de qué lado está, ¿no? ujú, Y por eso de ahí los hechos, ¿no? Porque es lo único que sí podemos valorar de manera real, ¿no? Entonces, pues me doy cuenta un poco de lo que pasa. Detienen el proyecto porque Sara, hasta la fecha, pues es una mujer muy rebelde también. Y se entiende por qué, ¿no? Por ujú. todo lo que hemos hablado. Y es una mujer muy aguerrida y pues claro, la castigaron. La castigaron a tope. Y de ahí conectan con los señores. Santa Marta está dividida mujeres y hombres solo por una barda, que además se comunican entre ellos entre barda y barda, Guau. ¿no? O Ujú. sea, tienen sus códigos y la forma de comunicarse. Y entonces los hombres se enteran del proyecto que yo hice con las mujeres. Y entonces me llaman a que yo conociera a su compañía. Voy, la conozco. 25 señores con delitos graves, porque en Santa Marta hay puros delitos graves y puros señores sentenciados de más de 11 años de sentencia. Yo ahí veo la oportunidad de que todos los discursos que uno anda por ahí diciendo acerca de lo colectivo, de lo horizontal, de hacerse responsable de una política estética, de generar proyectos que tengan otras características, que hablen de otros temas, que cuestionen otros universos, pues yo vi ahí todas esas cosas disponibles. Para crecimiento personal, claro que sí, ¿por qué no? Pero también de un crecimiento coherentemente colectivo con eso. Y además de hacerme responsable de ser feminista, pero de un feminismo en donde, claro que es con ellos, claro que tenemos que articularnos con ellos, es obvio. Entonces, sí, ¿cómo nos articulamos juntos para hacer un cuestionamiento si no es desde ahí? Porque además yo dije, desde lo más estirado, ¿no? O sea, una mujer Ujú, con estas características que puede trabajar con ese sector y que podemos hablar y que podemos cuestionar y que podemos hacer, el reflejo que nos iba a mostrar a nosotros como gremio y como sociedad, a mí me parecía interesante. Incluso te puedo decir que para mí era, no, esto es brutal, ¿no? Pero bueno, esa es mi visión, ¿no? De lo que yo veía. En todo caso, espejo finalmente. Y un espejo estirado, ujú, polarizado, un espejo contundente, ¿no? Y yo decía, a mí me interesa eso. Me interesa hablar del feminismo, pero no desde la academia, no desde estar sentada en un sillón diciendo, sí, porque el feminismo es, ajá, sí, el feminismo tampoco es ir a marchar el 8M y ya, porque justamente ahora estamos cada vez viendo más que esto no se puede tomar como una moda, no es, entonces yo como que de aquí para acá, pero de acá para acá ya no soy feminista o cómo. Y hay muchos tipos de feminismo, de acuerdo, pero a mí me interesa practicar mis palabras. O sea, a mí no me interesa andar nada más diciendo palabras. A mí me interesa decirlas y luego ponerlas en práctica para ver si es cierto, para ver si lo que yo dije es cierto, incluso para mí misma, y no andar ahí choreándome. No se trata de chorear, se trata de practicar, porque las sociedades cambian en el drama, o sea, en la acción, en la práctica. ujú. Entonces, para mí, ese proyecto es muy importante. Sigue siendo y seguirá siendo por el tiempo que se practicó algo distinto. Tuvimos 16 años teniendo una compañía de teatro penitenciario interna con PPLs
de la penitenciaría de Santa Marta Catitla, donde hicimos varias obras de repertorio que además iban acompañadas con capacitación constante de maestros que en su vida hubieran ido a Santa Marta, ni les interesaba, y además al sistema penitenciario no lo hubiera alcanzado pagar para llevarlos. Entonces, que se sumaron auténticamente porque vivieron y participaron del proceso de la compañía. Hicimos obras muy importantes y tuvimos resultados excepcionales, y eso para mí es importante. Que una compañía de teatro penitenciario saliera a dar funciones al teatro de la ciudad en el Ujú, marco de la Muestra Nacional de Teatro, ujú. en un gremio que es así de cerrado y de no, porque no, ¿tú qué haces? ¿Tú haces qué? Tú haces tele, tú haces no sé cuál. Son escenarios prácticos de cambio de paradigma. Uno podría decir, es que yo quiero cambiar el paradigma de tal cosa. Bueno, pues hazlo. Ese es mi lógica. Hazlo. Hazlo y hazlo con todo. En la compañía de teatro penitenciario, después algunos integrantes salieron libres y Ujú. algunos decidieron seguir haciendo teatro. De ahí que también paralelamente se fue gestionando un espacio cultural para que ellos tuvieran una sede dentro de ese espacio cultural. Por supuesto que sí se procuró que ahí hubieran recursos y ellas, porque, ojo, el 77 no nada más es la compañía de teatro penitenciario, hay muchos otros proyectos ahí adentro, y que ellos y ellas tuvieran la posibilidad de generar recursos propios para seguir dedicándose a lo que se dedicaban. Tan se generó ese universo que durante 16 años, pues se mantuvo una compañía interna y externa de generación de contenidos, o sea, de obras de teatro, y que eso permitía que, digo, para los proyectos que eran internos, que el público externo pagara un boleto. O sea, en tu vida pagas un boleto para entrar a una cárcel, ¿no? Porque ¿por qué pagarías para entrar a Sí. una cárcel? Eso, pues también es un cambio de paradigma importante. Que vayas a ver a unas personas que están privadas de su libertad a hacer una cosa que en su vida hubieran hecho, es más, han visto teatro, ¿no? Que sus familias los vieran hacer teatro, que sus hijos, que son referente, que muchos de los niños que están en Santa Marta dicen, yo quiero ser como mi papá, yo quiero llegar aquí. Desde 5, 6, 7 años ya están diciendo, yo quiero llegar aquí. Entonces, que vean que su papá está haciendo otra cosa que no sea llegar ahí nada más, sino que llegando ahí, pues pudiste hacer otras cosas y pudiste expandir tu vida o por lo menos buscar otras opciones. Pues para mí era súper importante, es y será importante que que eso se hable. Nada más, mira, nada más con decir que el público externo entraba a la penitenciaría de Santa Marta Catitla y pagaba un boleto, eso ya, vamos a ver, nada más ese renglón, vamos a hablar del tema. Vamos, si quieren, vamos a hablar autoridades, iniciativa privada, sociedad civil, sobre ese tema nada más. Claro. Entonces, y muchos de las ecuaciones que se presentaron en estos 16 años, pues tenía que ver justo con romper esas estructuras o esas paradojas y hacerme responsable de mis posiciones políticas. Y también, por supuesto, no lo niego, eso obligó a mis colaboradores y colaboradoras a también asumir una posición política. Y no es una posición política que puedes asumir desde la hipocresía o desde el mediochilismo o desde ¿no? Desde lo mediocre. No, es o sí, o no, o sí o no, vaya. ¿No? Pues tú no puedes decir, ay, sí, me encanta tu proyecto, Itari, ay, ¿cada cuándo van a Santa Marta? Ah, pues vamos cada semana y cada semana damos función. Ah, ¿tanto? Sí. Ah, no, es que no puedo. Ah, bueno, pues no. Entonces no y ya, o sea, no le trepes, ¿no? Porque me preguntaste, ¿en qué situación está todo esto ahorita? Pues está en el punto en el que se cumplió un ciclo, que se cerró este ciclo en el que está. No creo que este proyecto pueda olvidarse, Mm. ni para un gremio, ni para nadie,
y para mí menos. Entonces, la información que yo recibí, hasta creen que lo voy a tirar a la basura y hasta creen que estoy llorando por eso. O sea, no estoy llorando por eso, ¿no? Porque también Claro. hay personas que me han hablado así de: "Ay, lo siento, cosita", así de: "Ay, cosita, perdiste tu vida en eso, mi amor, pobrecita". No, para nada lo veo así. O sea, yo veo que tengo una cantidad de información en una maleta que ahora tengo que hacer algo con ello. Bueno, no tengo, quiero hacer algo con ello, porque, bueno, después de todo lo antes platicado, no es que deba ni tenga, sino quiero, Ujú, ¿no? Hacer exacto. algo con eso. Ujú. Y entonces el proyecto pasa a otro estado de las cosas para mí, en donde los que participaron en el proyecto tienen que hacerse responsables de lo que generaron, ¿no? O de lo que aprendieron, si quieren, ¿no? De seguir con eso. ¿Y cómo quieren seguir con eso? Y yo también. ¿Cómo yo quiero reivindicar mi trabajo o quiero aprovechar lo que aprendí para ponerlo en dónde y para quiénes? ¿No? Entonces, eso es, bueno, sí, a grandes rasgos, pues lo que pasó con el proyecto. Es una súper, súper experiencia. Siento que, o sea, necesitamos así como varios espacios de estos para platicar y desmenuzarla, pero yo tuve la oportunidad de ir a ver una obra justo a Santa Marta, vivir Ujú, toda la experiencia. Estuve en el Teatro de la Ciudad cuando se presentaron. Vaya, tiene muchas aristas, ¿no? ujú, Desde esto que dices, o sea, pagar un boleto por ir a ver a personas que están privadas de la libertad, ¿no? ujú, Y lo que implica socialmente ese compromiso. Además de toda la experiencia que me imagino que hacerte líder o consolidar cierta figura de autoridad, de respeto allá adentro, sí, como mujer, ¿no? Como la mujer que eres, no debió de haber sido nada fácil. Y luego cómo esas personas salen, ¿no? De Santa Marta y bueno, ahora se conforman en un proyecto afuera, ¿no? En condiciones, pues, normales, ¿no? Como un trabajo, como un espacio sí, para hacer vida, para hacer comunidad, y vaya que el 77 ha tenido, pues, ya un buen rato de estar ahí activo, presente, y han logrado y han hecho cosas muy importantes respecto a esta generación de comunidad, al tipo de proyecto que es, ¿no? Que además tiene un perfil muy social, entonces, creo que nada de esto está echado en saco roto, definitivamente, y ojalá, y creo que nos dará a todos mucho gusto ver qué continúa con esto, sea o no sea con el apoyo del Estado, que un poco es por donde empezamos esta conversación, porque justo siento que esos esfuerzos, es decir, ¿qué pasa con lo que nos queda tanto a la sociedad civil como al Estado después de estos esfuerzos en conjunto? ujú, ¿Y quién se lo queda? Para mí un ejemplo, pero digo ahí no sé, es por ejemplo el archivo Casasola, que, ujú, que, que tuvo toda ujú, esta importancia tan grande a nivel ujú, país de que una familia, un grupo retrató nuestra historia y entonces llega un momento de pasar la estafeta y de entregar eso al Estado, pero hay una remuneración por ese proyecto, hay ahora el Estado lo acoge y ahora se vuelve parte del Estado, ujú. independientemente de que la familia sigan trabajando por el archivo historiográfico. Creo que esas son formas legítimas de pronto cerrar estos procesos o estos vínculos con el Estado. ¿Qué te espera ya un poco para ir cerrando? ¿Qué le espera a Itari? ¿Qué le espera al foro en lo siguiente? Pues, realmente no lo sé, porque auténticamente no lo sé. O sea, no podría contestar una cosa como sí, y entonces, mañana voy a porque entonces uno, 2 y 3 y 4, ¿no? Creo que ahorita lo que toca en este momento es, hacer un balance, Ujú, ¿no? O al menos yo estoy ahí. Estoy haciendo un balance de incluso de la información que tengo. De la información que he leído, porque cuando se cierra un ciclo de un proyecto, uno tiene que decir, a ver, espérame, ¿qué sí y qué no? O sea, ¿qué sí me suma y qué quito del panorama que no, que esto no me aporta nada, ¿no? Em, y entonces reivindicar. Me gusta mucho la palabra reivindicar porque no tiene que ver con exigir, sino con, a ver, nada más con hacer un recuento, ¿no? Y que siento que las mujeres tenemos que hacer eso porque de ahí
viene esta cosa de el síndrome de la impostora y todo esto tiene que ver con no saber dimensionar, y como tú decías, porque no nos enseñan, ¿no? Ni a ser líderes y por lo tanto ni a dimensionar que sí hiciste bien. Ujú, Y bueno, la cagaste, okey, también, ¿no? Hay que ser lo suficientemente valientes para decir: "Aquí la cagué", y toda esa información, te aseguro que a mí me va ya siento que aprendí un millón de años luz, pues, cuando justamente hago recuento y me pongo a escribir o me pongo a ver qué sigue, ¿no? Pues, es brutal la cantidad de información. ujú. Entonces, el Foro Shakespeare va a seguir trabajando, ¿no? Como siempre, yo también voy a seguir trabajando, pero con toda esa información y esa experiencia ahora. Ujú, O sea, ya no desde cero, sino desde aquí empiezas. Y entonces, lo que sí te puedo decir es que los proyectos que saldrán de ahí serán, pues, siempre con mucha pasión, con mucho compromiso, con compromiso personal y colectivo, y no desde el colectivo, desde la boca para afuera, sino desde lo que realmente somos. Y creo que con este proyecto el Foro Shakespeare dejó muy claro, eh de qué está hecho, quiénes son esas personas, ¿no? Porque no soy yo, o sea, yo soy la cara visible, pero el Foro Shakespeare son muchas son personas muchas personas. y son personas que son comprometidos. Quien conozca a Miguel Velázquez, pues podrá dar fe y legalidad de lo que estoy diciendo, Ujú, sobre todo ahora que estuvo enfermo. Y Valeria Lemus, por ejemplo, ¿no? Y podría, disculpen que no hago una lista, mucho más extensa, porque todos y todas merecen reconocimiento, desde mi socio, Bruno Bichir, ¿no? En fin, creo que somos un equipo de trabajo que va a seguir demostrando la madera, que nos ha costado muchísimo trabajo. Con experiencia y con información, pues seguiremos. Ahora, ¿qué pasará con el Estado y su reivindicación ante eso? No lo sé, no lo sé. Creo que valdría la pena que también, pues, se hiciera ese ejercicio, ¿no? Si no se trabaja con el Estado, con, no a partir de. ujú. O sea, que si no tengo la beca, no pasa nada. Que si no tengo el México en no sé dónde, pues no pasa nada. Que es que no me dieron el EFI. Pues muchachos y muchachas y jóvenes y señores y señoras, tenemos que saber, inventarnos nuevas formas en colectivo para hacer mejores escenarios laborales. O sea, tenemos que pensar en cómo hacerle, ¿no? Yo tengo una frase que es: la tragedia es falta de imaginación. Pues nos tenemos que imaginar cómo salimos de un estado de tragedia en caso de que sintamos que estamos ahí, ¿no? La compañía de teatro penitenciario interna, yo espero que utilicen lo que dejamos ahí, que también la institución lo utilice, que lo utilicen para seguir con el teatro dentro de y no solamente para llenar cifras, ¿sabes? Ujú. Porque yo creo que Les gusta mucho eso es lo poner que yo estoy viendo numeritos. mucho, ¿no? Que 1000 personas en no sé dónde, 42 millones ajá. Sí, bueno, está bien, pero de ahí la expresión de pan y circo, de ahí viene justamente. Entonces, bueno, ojalá, que los procesos en los que el gobierno se involucre económicamente, no sea porque está mi amigo, ¿no? No dudo que estén haciendo esa reflexión, o sea, la verdad, no lo dudo. Pero, pues, ojalá no estemos respondiendo a números, cifras nada más por coleccionar, sino estar involucrados en procesos internos importantes. Y con la compañía de teatro penitenciario externa, yo también deseo que ellos se den cuenta del esfuerzo que costó sostener esa compañía, Ujú, con sueldos base, que eso no es fácil en esta profesión. Además, con unas aportaciones, que eran generadas desde la misma compañía y que además les generaban, unos recursos que, con todo respeto, son más altos que muchos otros oficios,
¿no? O trabajo, sobre todo cuando tienes antecedentes penales. Entonces, yo espero que los compañeros sean lo suficientemente inteligentes y, ¿no? Para poder ver eso. Y sobre todo pensar en que todas estas experiencias sirven para algo. Entonces, que ellos sigan haciendo teatro y que en el colectivo, hablando del colectivo, que todo lo que se vivió y todo lo que se expuso y todo lo que se cuestionó, se siga cuestionando y se siga aplicando para el futuro. Eso diría yo, que este país y este planeta no va a cambiar con personas quejándose, ni va a cambiar con personas teniendo miedo de, ay, pero es que ya me dijeron feo, pues levántate y que te digan más feo, ¿no? Entonces creo que de eso se trata, ser un adulto, participar en procesos contundentes, formar parte de una sociedad implica hacerte responsable de ese estar en esa sociedad y tener conciencia social no es utilizar palabras bonitas como feminismo o colectivo o horizontalidad. Tiene que ver con aplicar esas, esos conceptos. Entonces, yo nos deseo a todos que apliquemos conceptos, o más bien, que nos hagamos responsables de los conceptos que queremos ver en nuestra sociedad, ¿no? Y hacer acciones prácticas concretas para ver esos cambios. Porque si no, entonces, pues, ¿quién esperas que lo haga o qué? Que venga, no voy a decir porque acabo de pasar Semana Santa, pero pues no sé, que venga quién, aterriza en la sala de tu casa y te diga, sí, mi amor, yo te voy a solucionar la vida, ya no hay feminicidios. No, pues tenemos que participar. Muchas gracias, fue un placer tenerte, un placer Ah, escuchar. Gracias por todas estas cosas que compartiste con nosotros. Y pues son experiencias que nos enseñan a mí, a muchas otras mujeres, pero también espero que algunos hombres por ahí cachen el asunto y cachen dos que tres cosas. Muchas gracias, Itari. Ay, al contrario, siento que no, estoy muy agradecida. Gracias por invitarme a este espacio y Gracias, felicidades a ti también. gracias. Hay que seguir. Ahí seguimos.